Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. El pasado 27 de febrero, el presidente Danilo Medina pronunció su rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, ante las cámaras conjuntas. Hizo un resumen de lo que han sido sus 7 años y medio de gobierno. Algunos lo han criticado severamente, otros han dicho que hay muchas cosas positivas, otras negativas. Pero naturalmente, en medio de una vorágine política como la que estamos viviendo, con unas elecciones municipales a 15 días y con unas elecciones nacionales a 45 días, no es fácil uno decir soy imparcial o soy objetivo o soy neutro. Eso no es verdad, eso no existe en ninguna parte, ni nadie es capaz de poder inhibirse frente a estas realidades. Eso es así. Y yo quiero tomar algunos aspectos, por ejemplo, del discurso, o no del discurso, de algunas de las cosas que se han estado discutiendo, sobre las que habló el presidente Danilo Medina y sobre las que no habló. Pero qué bueno, yo la voy a dejar como interrogantes. Quizás algunos estén de acuerdo conmigo, quizás otros no estén de acuerdo, pero son preguntas y cada quien se da su respuesta. Por ejemplo, yo digo, es verdad que Punta Catalina, la planta de Punta Catalina, que va a generar 752 megavatios, ha tenido sus cuestionamientos. Pero sobre este caso yo quiero preguntar, y lo dejo como un interrogante. ¿Le conviene a algunos sectores empresariales de clase alta del país que le saquen varias plantas eléctricas del sistema eléctrico nacional y que le dejen de pagar decenas de millones de dólares? ¿Le conviene a ellos que el Estado Dominicano haga eso? Yo diría que no le conviene, ¿verdad? Si Punta Catalina va a generar 752 megavatios, eso va a implicar que dejen varias plantas privadas de sectores sociales bastante altos de esta sociedad fuera del sistema. ¿Le conviene a los bancos privados del país, que son de clase alta, que el Banco Agrícola preste al sector agropecuario a un 8% y que los bancos privados presten a un 12, a un 13, a un 14 y hasta un 15% a los productores agrícolas y pecuarios? Esa es otra pregunta interesante, porque no es lo mismo prestar a un 8% que prestar a un 13, a un 14 o a un 15%. ¿Le ha convenido, por ejemplo, a los grandes colegios y a la cantidad, a los cientos de colegios privados del país, cuyos dueños vivían de eso, que el gobierno, que el Estado Dominicano diera desayuno, almuerzo y merienda y la tanda extendida en las escuelas públicas y que se le fueran muchos maestros y muchos alumnos de los colegios privados al sector público? A mí me parece que no le convenía que se tomara esa medida, pero yo lo dejo como interrogante. ¿Le conviene al sector salud, por ejemplo, a las grandes aseguradoras privadas, que el Estado Dominicano le haga competencia con un seguro de salud estatal que está compitiendo y que mucha gente dice que es mejor que los privados, como es el caso del SENASA, en el cual han incluido, por ejemplo, el caso de los policías y militares, que cuando se le ponía una persona mala,
solo podían acudir al Hospital Central de las Fuerzas Armadas o al de la Policía Nacional, no importa dónde estuvieran en el país, y que ahora puedan ir a una clínica privada, donde sea, o a un hospital cualquiera en el país, le convenía a los sectores altos de poder del país que le pusieran a competir una aseguradora estatal con los mismos y a veces mejores niveles de seguridad en cuanto a seguro privado como Senasa. Me parece que no le convenía ni le conviene a esos sectores en ese orden. Yo creo que no le convenía que lo pusieran a competir en esas áreas. Por ejemplo, le convenía al sector privado en alguna ocasión, en algún momento, que en el país se generara el 85%, casi el 90% de lo que consumen los cientos y cientos de hoteles de turismo que hay en el país, y que el país lo produzca en territorio nacional y que no se importe del extranjero, cuando antes se importaba eso y los grandes importadores era que lo hacían. Creo que no le convenía a los grandes importadores, ni le conviene a los grandes importadores que ahora lo produzcan asociaciones de productores y grupos de campesinos y agricultores del país, que todo eso se produzca en el país. Me parece que no le conviene. Fíjense en esas cosas. Le convenía, por ejemplo, al sector transporte, que monopolizaba el transporte de la República Dominicana, que, por ejemplo, se hiciera el teleférico o que se aumentaran los vagones y las extensiones del sistema de metro en la República Dominicana, o que de 125 se llevara a 500 autobuses el sistema de la 11 en República Dominicana. Me parece que no le convenía a esos sectores que monopolizaban el transporte tampoco. O sea, esas son algunas de las interrogantes que le quedan a uno en el aire. Sin contar, por ejemplo, que no importa que usted fuera de clase alta, de clase media o de clase pobre, ni en el lugar donde usted se encontrara. Dios me libre o nos librara a cualquiera de nosotros que nos pasara un accidente o un incidente o un problema serio a cualquier hora del día y de la madrugada. La odisea más grande que podía tener cualquier persona era conseguir una ambulancia y lo que tenía que pagar para trasladar un paciente. ¿Convenía eso? O sea, son interrogantes que quedan en el aire y que sería buena que cada uno se la hiciera. O convendría, por ejemplo, a los grandes importadores de combustibles fósiles en el país, que la matrícula de generación eléctrica del país haya aumentado en energía alternativa un 25% del 100%, cuando antes apenas teníamos un 5 o un 7% y haya aumentado a un 25%. Debíamos luchar porque llegue siquiera a un 50 o 60%, porque mientras menos combustibles fósiles importamos, menos cantidad de dólares tenemos que gastar. Pero, gracias a Dios, tenemos ya un 25% de energía alternativa, lo que indica que tenemos menos importación de combustibles fósiles. Todas esas son preguntas interesantes que uno tiene que hacerse, pensarla y responder.